Ok, vamos entonces a ir a la palabra, a lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Estamos entendiendo acerca del camino de Dios, que es un camino ¿de qué? De fe. Y dentro de ese camino de fe, pues hemos entendido que hay una cantidad de variables que obviamente no dependen de nosotros, pero depende de nosotros sí el estar confiando en el Señor, el estar en el Señor siempre depositados en su mano. Hay situaciones que nosotros no entendemos y hay cosas y circunstancias que la verdad no podemos manejar. Y si nosotros no las podemos manejar, pues es allí donde nosotros tenemos que aprender a descansar y a esperar en el Señor. Y la fe no es otra cosa que confianza, no es otra cosa que fidelidad a Dios, no es otra cosa que saber esperar en Dios, no es otra cosa que aferrarse al eterno Dios. Es raro, ¿no? Que cuando yo en estos días yo decía, Señor, qué cosa tan rara. ¿Será que cuando a uno le va a suceder algo le tiene que suceder o qué cosa? Sí, hay cosas que uno no entiende. Y muchas veces la gente se pregunta, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Le ha preguntado eso? Bueno, la verdad es que solamente ha habido un caso en el mundo que le suceda algo malo a una persona buena, y eso fue a Jesucristo. Porque la Biblia dice, bueno, no hay ni uno. Entonces siempre decimos, ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? Bueno, no hay ni uno. Solamente en la historia le ha sucedido eso a uno bueno. ¿Sí? Que fue tener que morir en un madero por nosotros. Pero de hecho la Biblia dice que para él fue el gozo. Dice que estuvo allí por el gozo puesto delante de él. Aún para él eso fue un gozo puesto delante de él, y ese gozo pues era la salvación que nos daba a todos nosotros. Entonces estamos viendo que en este camino y en esta trayectoria, en este desierto que caminamos, pues van a haber una cantidad de factores que no dependen de nosotros y que por más que tratemos de ¿qué? De esquivarlo, y que de pronto nos movamos y corramos rápido y queremos esquivar la situación nos golpea. Y empezamos, pero ¿por qué yo, Señor? ¿Pero por qué a mí? Entonces no trata de que nos quejemos, sino que entendamos que en este camino hay situaciones que se van a presentar. Pero es allí donde se muestra y se revela el verdadero Hijo de Dios, donde se da a conocer el verdadero Hijo de Dios. Que no importando la situación que le esté golpeando, que por más que trató de evadirla, de evitarla, lo golpeó, por más que corrió, intentó, lo golpeó, ¿sí? Estamos dependiendo del eterno Dios. Y ahí es donde viene a actuar la fe, esa fuerza con la que estamos ¿qué? Agarrados al Señor. Porque recuerda que literalmente la palabra fe, que es emuná en hebreo, es el vigor o es la fuerza con la que estamos agarrados, tomados de la mano en este caso de nosotros, del eterno Dios. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo. Y dentro de ese camino de fe, pues vemos que nosotros pertenecemos a una casa, a una comunidad. La Biblia habla que nosotros somos parte de un templo. Es decir, que no solamente soy yo el que estoy transitando por este desierto, sino que alrededor tengo una cantidad de hermanos en la fe. Y pues cuando nosotros tenemos esa fe, esa esperanza común con otros, pues nos vamos fortaleciendo los unos a los otros. Entonces tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor. Y pues de eso es que se trata la vida de fe. Que no solamente construimos nuestra vida en el Señor, sino que nos vamos construyendo los unos a los otros. Y que yo soy parte integral de una casa, de un templo, de un edificio que se va construyendo. Un edificio que está puesto el cimiento, el fundamento, que es el Señor Jesucristo. Y cada uno de nosotros vamos ¿qué? Sobreedificando. Y de eso estuvimos hablando. Entonces quiero por favor que vaya a 1 Corintios, capítulo 3. ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual son ustedes, es santo. ¿Cómo es el templo? Entonces entendíamos que el templo, ¿quiénes somos? Todos nosotros. O sea, todos nosotros constituimos ¿qué? El templo de Dios.
que nosotros no somos un templito por aparte cada uno de nosotros, entre una cantidad de templitos andando por su propia cuenta. Yo soy un templo aparte de usted que es otro templo y otro templo, entonces resulta que hay una cantidad de templos. No, hay un solo templo. Y ese templo está conformado por todos nosotros. Y ese templo ha sido llamado a ser ¿qué? Santo. Por esa misma vocación que tenemos de santidad, esa misma vocación que tenemos de unanimidad, de ser un solo cuerpo. Por eso dice Efesios capítulo 4, vaya por favor Efesios capítulo 4, 1 en adelante dice: yo pues preso en el Señor, ¿qué dice Pablo? ¿Que él era qué? Preso en el Señor. Cuando habla de preso en el Señor, no era que él veía el servir a Dios o al Señor como una maldición, sino que esta palabra preso expresa que él está bajo esa condición de estar sujeto a voluntad de Dios. Es decir, que todos nosotros estamos presos al Señor porque estamos sujetos a la voluntad ¿de quién? Del Señor. Obviamente él también está hablando en esa situación que él estaba pasando, porque literalmente él se encontraba ¿qué? Preso por causa de ¿qué? Del evangelio. O sea, eso también debemos entenderlo. Pero cuando dice preso en el Señor, no está hablando de que él se siente pues que es un convicto pues del Señor, sino que sí se encontraba pues también preso por haber estado predicando el evangelio. Y dice acá: les ruego que anden como es digno de la vocación con que ustedes fueron llamados. Como es digno. Nosotros como creyentes y como hijos de Dios, lo veíamos hace 8 días allí en Corintios, cuando estábamos viendo que nosotros hemos sido llamados, ahí en Corintios 6:16 lo vimos hace 8 días, que nosotros somos un templo de Dios y que Él habitará entre nosotros. Y dice: y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y serán hijos para mí, yo seré para ellos por padre. Entonces nosotros tenemos esa bendición, ese privilegio. Por lo tanto, yo tengo que andar de acuerdo a la dignidad de ese llamado. Y la dignidad del llamado que Dios me ha hecho es la de ser su hijo. Que somos sus hijos. Y es esa condición la que nos permitirá heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos son hijos del eterno Dios? Y ese término hijo no debe convertirse en nosotros en un mero cliché, que lo decimos por decir así como lo dice todo el mundo. No es que todos somos hijos de Dios, a la gente ya dice eso. Es que todos somos hijos de Dios. No, eso es falso. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero para ser hijos nos tenemos que volver hijos de Dios. Y eso es una decisión de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra: a lo suyo vino, mas los suyos no recibieron. Y a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les dio la potestad, el poder de hacerse hijos de Dios. Entonces nos hacemos hijos de Dios. ¿Cuántos se han hecho hijos de Dios? Y dice acá que permanezcamos bajo esa dignidad. Era la dignidad que habíamos perdido. La dignidad que el ser humano perdió. Cuando el ser humano pecó en Edén, cuando Adán pecó en Edén, entonces inmediatamente perdió su dignidad de hijo de Dios. Cayó. De hecho, la palabra pecado, que es hay 2 palabras para pecado, ¿no? Hactat y avon en hebreo. Hago referencia al idioma hebreo no para confundirlo, sino espero que usted tenga que aprenderse la palabra hebrea, tranquilo, si no se lo aprende no hay problema, sino para que usted, para hacerle entender cuál es la referencia real de lo que se refiere a la Biblia. Y cuando la Biblia habla del pecado, hactat, está hablando de caerse, dice caer de donde se encontraba. Errar al blanco, desviarse de la meta. Iba corriendo hacia una meta y se perdió. Llegó a otro lugar, se perdió de la meta, se perdió del lugar a donde tenía que llegar, se cayó del lugar. Entonces cuando el hombre pecó, ¿qué pasó? Se cayó de su lugar de dignidad. ¿Y su dignidad era qué? Ser hijo de Dios. Pero ahora en Jesucristo, todos nosotros que hemos creído en Él y que nos sujetamos a su voluntad, en donde Él es nuestro Señor, en donde Él es nuestra cabeza y estamos subordinados y sometidos a Él, y la iglesia está subordinada a Él y vivimos conforme a su espíritu y conforme a su voluntad. Si lo hacemos así, entonces se nos ha restituido al lugar del cual caímos. ¿A ser qué? Hijos de Dios.
Entonces, esa es la dignidad que tenemos. ¿Cuál es la dignidad que tenemos? Ser hijos de Dios. Y dice Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados. Entonces ustedes fueron llamados, yo fui llamado, todos fuimos llamados a ser ¿qué? Hijos de Dios. Y a vivir como hijos de Dios. Por tanto, los hijos de Dios no viven como los hijos del mundo. No viven como los hijos, como lo dice la palabra, el Señor Jesús dijo, como los hijos ¿de quién? Del diablo. Sí, porque acá en este mundo no hay huérfanos. O se es hijo de Dios, o se es hijo de Satanás. Alguno dirá, no me interesa tener un padre. No, acá o es hijo de Dios o es hijo de Satanás. Y Jesús fue claro en eso, el Señor Jesús fue claro. No lo digo yo, Él por eso le decía muchas veces a aquellos hipócritas que vivían un falso evangelio, una falsa humildad, que vivían una falsedad respecto a las escrituras, y constantemente les decía, ustedes son hipócritas y son hijos del diablo. Su padre es el diablo, les decía así. Sí, porque eso puede sonar como muy fuerte y lo pueden a uno de pronto acusar de que uno no tiene misericordia, de que uno es falto de amor para con las personas. No, pero es que el Señor Jesús dijo las cosas como eran. Y si la gente se ofende por esto, pues que se ofenda. Al fin y al cabo el mundo se ha pasado ofendiendo a Dios toda la vida. Y pues que yo no estoy diciendo a nadie hijo del diablo. Ya si la persona es hijo del diablo, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Pues que se haga hijo de Dios. Tiene la oportunidad de hacerse hijo de Dios. Todos nosotros nos hemos hecho hijos de Dios. La vocación con la que fueron llamados, con toda humildad. Ahora, se requiere esa humildad de parte del Señor, esa humildad que tiene que ver con humillarse delante del eterno Dios. La humildad no es la ausencia de dinero o de riquezas en la persona. Algunos piensan que la humildad tiene que ver con la pobreza de una persona, la pobreza material. Entonces, como es pobre, es humilde. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad tiene que ver en realidad con una actitud del ser humano que está dispuesto a humillarse delante de la voluntad de Dios, a decir, Padre eterno Dios, haz tu voluntad en mí, que yo mengüe para que tú crezcas. Aquí está tu siervo, Señor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y que cada día nos neguemos a nosotros mismos. Y que cada día es una negación de nosotros, para que el Cristo, el Mesías, crezca en nosotros, para que Él haga su voluntad y no termine yo haciendo mi voluntad y no termine haciendo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me place, que muchas veces puede ser que a mí me guste, pero eso va en contra del eterno Dios, va en contra de lo que Dios desea para sus hijos, de la santidad que se requiere para todo hijo de Dios, porque el ser hijo de Dios demanda una santidad, y eso lo vamos a ver ahora. Y eso es el camino de fe. Esto hay que entenderlo. Por eso el camino de fe, yo digo, tiene muchas exigencias. Queremos caminar en este camino de fe. Pensamos que la fe simplemente es un pensamiento positivo. Yo lo puedo hacer. No. La fe es algo que demanda. A través de la fe obtendremos recompensa, como lo hemos estado viendo. Pero la misma fe también demanda una actitud mía y de cada uno de los que decimos ser hijos de Dios. Y la primera actitud es de humildad, de humillación. Por eso dice la palabra, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Y es que hablar de humillarse al hombre, al ser humano, nos cuesta. Eso es de las cosas que no nos gusta. Porque humillarse es hablar de negarnos a nosotros. Por eso el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. ¿Quiere venir en pos de mí? Sí, niéguese a sí mismo. Eso fue lo que no le pasó a ese muchacho rico, que llegó donde Jesús y llegó alabándole, ¿no? Él pensó tal vez que el maestro se iba a despachar en elogios hacia él. Y el muchacho llega diciéndolo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Aleluya. Y Jesús le vio y le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. Entonces él pensó, uy, qué bien, me está llamando bueno, mira este muchacho ya
¿Y qué tienes que hacer para ganar la vida eterna? Los mandamientos conoces, cúmplelos. Y el muchacho inmediatamente, todo lo hago, le dijo, inmediatamente le dijo, todos los hago, maestro, desde niño. Ah, muy bien, te felicito. Ok, entonces te falta una cosa, ve y vende todo lo que tienes y vuelve, dalo a los pobres. Y dice que desde ese momento ese muchacho se fue triste y no volvió. Y ahí es donde Jesús dijo, qué difícil para los ricos entrar al reino de los cielos. Entonces cuando le escucharon esa expresión, los que estaban ahí dijeron, ay Señor, pero si así es la cosa, pues va a quedar como complicado. Y él le dijo, no, por favor entiendan. Jesús aclaró, no es la cuestión de las riquezas. Qué difícil, aclaró el Señor, es para los que confían en sus riquezas poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál era el pecado de este muchacho? Que su confianza no estaba en el eterno Dios, sino en las riquezas que poseía. Y se había convertido en un religioso, porque creía vivir para Dios y hacer sus mandamientos y quebrantaba el principal de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quebrantaba el primer mandamiento, ¿sí? Yo soy Yahweh, tu Dios. Quebrantaba el segundo, no tendrás dioses delante de mí. El otro, no te harás imágenes, ni semejanza, ni las adorarás. Quebrantaba los mandamientos, en realidad, porque su Dios era ¿qué? El dinero, era la riqueza, y su confianza estaba puesta en ella, en las riquezas. No es que sea malo tener riquezas, y si usted puede tener riquezas, gloria a Dios. Y si Dios le ha dado la capacidad, le ha dado el don, le ha dado la posibilidad de desarrollar sabiduría para hacer la riqueza, le ha dado la fortaleza para hacerla, hágala, no tenga temor, pero que su temor siempre esté en confiar el día de mañana en esas riquezas. Que usted se ponga a ver todo lo que ha construido y diga, mi mano y mi poder lo han hecho todo. Ese es el problema del ser humano, que logra cualquier cosita y ya se cree mejor que Dios, que el eterno Dios, ya no necesita de Dios. Entonces lo primero que se demanda de un hijo de Dios que vive en la fe de Dios, en la fe común, es humildad, humillación, sometimiento a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia. La palabra que se usó o que se ha traducido en su Biblia como soportar es la palabra griega anehomai. Anehomai. Y esa palabra significa sostenerse uno contra otro. Y el ejemplo figurativo es cómo se sostienen un ladrillo con el otro. Recuerde, somos una ¿qué? Una casa. Estoy dándole continuidad al tema de esos 8 días que estamos viendo eso, ¿no? Que somos una casa, un edificio, que dice la Biblia, así que ustedes son edificio de Dios, labranza de Él. Somos un edificio, en donde cada uno de nosotros formamos parte integral de ese edificio. Y que lo que yo haga en contra mía puede afectar ¿a quién? A todo el edificio. Porque soy parte integral del edificio. Entonces esa palabra dice soportándose, entonces es decir, yo soy el soporte. Mire, cuando uno ve los ladrillos están soportados los unos sobre los otros. Es decir, que el soporte del ladrillo que está encima es el que está abajo, pero el que está encima tiene otro ladrillo al cual soportar, y así se soportan todos unos a otros. Por lo tanto, si yo empiezo a dañar de a un ladrillo, de otro ladrillo, lo más probable es que la pared ¿qué? Se raje y se caiga. ¿Por qué? Porque estoy eliminando, estoy dañando el soporte. Por lo tanto, yo debo velar aún por la seguridad de mi otro hermano, sabiendo que lo que a él le pase me puede afectar a mí, porque él es mi soporte y yo soy el soporte de otro. Cuando habla de soportarse, no dice aguánteselo, ya que téngale paciencia, así es él. No está hablando de eso en realidad. Está hablando es que nosotros somos el soporte los unos a los otros, somos soporte. Nos soportamos unos a otros en el sentido que nos sostenemos. Esa es literalmente, sostenerse uno mismo con el otro.
O sea, nos sostenemos unos a otros. Nos sostenemos. Yo me sostengo, yo te sostengo, tú me sostienes. Somos edificio de Dios. De eso se trata la fe, que pertenecemos a un edificio y que por lo tanto lo que hagamos con nosotros, al ser hechos hijos de Dios y al ser incluidos como pieza fundamental de la casa de Dios, lo que hagamos va a afectar la iglesia. Por eso esto es muy serio. El hacerse hijo de Dios es demandante. Si yo quiero ser parte de la iglesia de Jesucristo, por la cual un día Él vendrá y le recibo a Él como Señor y Salvador, yo debo entender ahora que tengo una demanda bastante grande. Y esa demanda es saber que yo soy el soporte de otro, así como otro me soporta a mí. Y por lo tanto otro me sostiene a mí. Y por lo tanto, como yo no quisiera que el otro me dejara caer a mí, pues yo no me voy a dejar caer para que el que está sostenido sobre mí no se caiga. Y dependiendo de donde usted esté puesto, de donde usted esté localizado, pues más se le demandará, porque al que más se le da, más se le demanda. Este lugar tiene unos fundamentos, que son los primeros que se echan, los cimientos. Pero sobre esos cimientos se levantan unas columnas. Y al lado de esas columnas se levantan las paredes. Y si usted ha sido puesto sobre el fundamento que es el Señor, el cimiento poderoso, ha sido puesto, por ejemplo, como una columna, pues créame que si usted está llevando un sostenimiento bastante grande. Y lo que usted haga afectará a los demás. Por eso las actitudes o lo que nosotros hagamos, nuestras acciones, de una u otra manera pueden llegar a afectar a los demás. Por eso dice la Biblia que seremos juzgados por nuestras obras. Por lo tanto, yo soy consciente que lo que yo hago ahora no solamente me afectaría a mí. Por ejemplo, como pastor de esta congregación, si yo llegase a fallar el día de mañana en un pecado bien terrible, ¿será que muchos no serían afectados? Primero creo que se afectaría a toda la iglesia, pero muchos, creo yo, que podrían aún hasta renunciar al evangelio y decir, mire pastor, todo lo que hablaba, puro tilín, nada de paletas, yo ya no creo en nada de eso. Porque lamentablemente, aunque nuestra mirada debe estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque a uno siempre dice, su mirada debe estar puesta en Jesús, en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Sí, Él es el autor de la fe, es el consumador de ella, porque por Él es que nos pudimos agarrar y estamos agarrados a Él. ¿Sí me hago entender? Él es el autor y debemos poner nuestra mirada en Él, pero eso no significa que la gente no nos vea a nosotros. Y sobre todo cuando decimos ser hijos de Dios, la gente nos va a ver a nosotros. Y más cuando el Señor nos pone más arriba, nos va a ver. Entonces, si usted dice ser hijo de Dios y la gente le conoce como cristiano y la gente le conoce entonces ahora en esa condición, esa dignidad, pues la gente tal vez le va a señalar y se le va a burlar a usted. Pero el día de mañana que usted falle, le van a caer con todo también. ¿Y no eras disque cristiano? Entonces la gente va a empezar a criticar. La gente va a empezar a decir. ¿Sí me hago entender? Esta es la situación. Por eso tenemos que ver cuál es nuestro modo de actuar y saber que nosotros somos el soporte y el sostenimiento del uno al otro. Somos sostenimiento del uno al otro, como un edificio está sostenido en sí mismo. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la ¿qué? La unidad. ¿Qué hay que mantener? Claro, hay que mantener esa unidad, eso que nos fija, esa unidad, esa unanimidad, esos ladrillos en este edificio, por ejemplo, están integrados los unos al otro, ¿cierto? Y se tiene que procurar la unidad del uno que en el otro, que queden bien, ¿qué? Pegaditos, para que el edificio no tenga problema, para que no haya problema el edificio. Y se requiere eso. Entonces, estamos nosotros procurando siempre esa unidad, estar adheridos los unos a los otros. Se nos manda, como hijos de Dios, estar adheridos.
Y esa adhesión o ese yeso, ese cemento espiritual, ¿es en qué? En el espíritu. ¿Cómo nos podemos mantener unidos? ¿Cuál es nuestro cemento? El espíritu, en el espíritu. En él es que vamos a mantener unidos, viviendo. Porque si todo el edificio es guiado por el espíritu y se mueve conforme el espíritu habla y dice, entonces el edificio va a permanecer siempre intacto. Y dice acá, en la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un solo cuerpo. Son dos cuerpos, no son tres cuerpos, es un solo cuerpo. La iglesia no puede estar dividida. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Todo esto nos habla de esa unidad. Como fueron llamados también, llamados en una misma esperanza de su vocación, la esperanza de su vocación, de lo que creen. Un solo Señor. ¿Cuántos señores tenemos? ¿Quién es? Jesucristo, el Cristo de la gloria, Jesucristo. Él es nuestro Señor. Un solo Señor. ¿Quién? Jesucristo. Una sola fe. ¿Cuántas fe? ¿Y esa fe en quién está? En Yeshua, en Jesucristo. Él es el autor de la fe. Estamos agarrados a Él, adheridos a Él. Una sola fe. No es ni dos ni tres fe. Es decir, mi fe debe estar conectada a su fe. Y así la fe de todos, como un edificio. Una sola fe. Un solo bautismo. ¿Un solo qué? Bautismo. No es una cantidad de bautismos como practicaban en la antigüedad, que era una cantidad de bautismo. No, es en un solo bautismo en el que reconocemos quién es el Señor. ¿Qué reconocemos en el bautismo? ¿Quién es el Señor? ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Por eso recuerden que en la antigüedad, en la cultura hebrea, el bautismo, las inmersiones en las aguas se usaban para diversas cosas, entre ellos ritos de purificación, pero también se usaba para reconocimiento de quién era el Mesías. Y por eso cuando se bautizaban, se bautizaban en el nombre de Yeshua, reconociendo quién era quién, el Mesías. Entonces, un solo bautismo habla de eso. Porque anteriormente, si alguien pensaba que fulano de tal, eso hablando en el contexto hebreo, los judíos creían que fulano de tal era el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, entonces se bautizaban en nombre de ese. Y por eso se veían en un mismo periodo de tiempo que podían haber al mismo tiempo varios Mesías, varios Cristos. Por eso el Señor Jesús dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías. Entonces muchos se bautizaban en nombre de esos supuestos Mesías, porque pensaban que eran ellos los libertadores de Israel, porque el pueblo estaba bajo presión y estaban necesitando ese libertador, y de repente se levantaba uno que aparentaba ser el libertador, que aparentaba que él era el que iba a llevar a la libertad a Israel. Entonces muchos judíos empezaban a bautizarse creyendo que fulano de tal era el Mesías, y cuando se bautizaban invocaban su nombre públicamente. Entonces la gente volteaba a mirar, uy, aquel creyó que es el Mesías. Entonces muchos se iban así que añadiendo a la creencia de que fulano, sutano, perencejo era el Mesías. Por eso nosotros tenemos un solo bautismo. Ese bautismo es en Jesucristo. No creemos que nadie más sea el Mesías, el Hijo de Dios. Solamente Yeshua, quien murió en el madero, murió y resucitó. Él es el Mesías único y verdadero. Amén. Y dice acá, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. ¿Cuántos dioses? ¿2? ¿3? ¿4? ¿10? Un solo Dios. ¿Y quién es ese Dios? ¿Qué lo dice ahí? ¿Quién es ese Dios? El Padre. Su nombre es Yahweh. Un solo Dios, que es el Padre de todos.
No es 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 1000, uno solo. Por eso Yeshua, Jesús, dijo, que te conozcan a ti, Padre, Dios único y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Señor de la iglesia, el Señor de nosotros. ¿Quién es Dios? El Padre. Así de claro. La Biblia es totalmente clara. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que se forma el cuerpo, se sustenta este cuerpo. Ahora, entendiendo entonces, con la idea que hemos venido desarrollando desde hace 8 días, porque quiero que entendamos que esta es la continuidad de la idea de hace 8 días, de lo de la casa, que vimos algunos textos en donde se nos dice que nosotros somos ¿qué? El templo de Dios, y que somos el templo del Dios viviente, y que en nosotros se cumplirá la palabra del profeta que dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su segunda carta, al capítulo 6, citó esto, citó al profeta y dijo, esto fue dicho, ustedes serán un templo del Dios viviente y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo y los recibiré. ¿Recuerdan? Lo estamos, hace 8 días vimos eso. Y los recibiré y seré por padre para ustedes y ustedes me serán por hijos. Pero nos recibirá, lo entendíamos hace 8 días, porque somos parte de ¿qué? Del templo. La manera de ser recibidos es ser parte integral del templo. Ay, Señor, es que yo soy por aparte, yo no tengo nada que ver con esa iglesia, aquí estoy solito, pero yo creo en ti. No. Para ser recibidos tenemos que ser parte de la iglesia. Y yo soy parte integral de la iglesia. Y entonces acabamos de ver que somos tan parte integral que somos el sostenimiento los unos de los otros. Yo sustento a uno y otro me sostiene a mí. Entonces, dentro de ese esquema de unidad, se nos dice entonces que somos ese edificio que está bien coordinado. Mire lo que dice Efesios 2. Leamos desde el versículo 8 para que podamos entender todo el contexto. ¿Lo tiene? Dice la palabra, porque por gracia ustedes han sido salvos. ¿Y por medio de qué? De la fe. Recuerde que la fe tiene un propósito grande en cada uno de nosotros. ¿Y es cuál? La salvación, la preservación de qué? Del alma. Es decir, ¿para qué usamos la fe? Es decir, ¿para qué usamos esa fuerza para adherirnos al Señor, a nuestro Dios, a través de Jesucristo, su Hijo? ¿Para qué usamos esa fuerza? Para preservar nuestra alma. Porque si no usamos la fe, que es esa fuerza de adhesión, esa fuerza con la que me agarro al eterno Dios a través de su Hijo Jesucristo, si no uso esa fe, entonces voy a perder mi alma, porque apartado de Dios, o sea, si me desprendo de Dios, voy a quedar ¿qué? Apartado de Él. Y apartado de Dios, ¿qué dice la Biblia? Nada podemos hacer. Métase eso en la cabeza, grábeselo. Diga conmigo, apartado de Dios, va fuerte, apartado de Dios, nada puedo hacer. Eso dice la Biblia. Porque por gracia somos salvos. Ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues esto es un don de Dios. Esa palabra don que aparece allí es la palabra dorón, o más bien doron, porque en realidad lleva el acento es en la palabra griega la lleva es doron, doron. Esa palabra griega doron literalmente significa sacrificio, literalmente. Uno la ve ahí, un don de Dios. Pero me gustaría que mejor utilizáramos la palabra específica que es, porque literalmente significa la palabra doron que hay allí, en griego significa sacrificio.
Y esto no es de ustedes, pues esto es un sacrificio que hizo ¿quién? Dios. ¿Y en qué consistió el sacrificio? En que Él entregó ¿a quién? A su Hijo por nosotros, para morir por nosotros. Por lo tanto, esto no es el sacrificio de cada uno de nosotros, es el sacrificio de Dios. No por obras. Es decir, que no depende de nosotros, no es de nuestro trabajo. Esa palabra obras ahí que aparece allí es ergon. La palabra ergon, pues es una palabra primaria. La palabra ergon es una palabra que desciende de la palabra primaria ergo, que significa trabajar, trabajo. O sea, esto no es porque yo haya hecho algo, pues, porque mi esfuerzo, es que lo logré, es que yo me lo merecía, porque es que trabajé tanto por esto que lo merecía. Usted no ha escuchado que hay gente que dice eso, ¿no? De pronto, cuando no, es que yo he luchado y he trabajado tanto por esto que me merecía. Claro, hay gente que se merece el resultado de su trabajo, no estoy diciendo esto. Pero en cuanto a la salvación, ninguno de nosotros fuimos aptos, buenos trabajadores para haberlo logrado por nosotros mismos. O sea, ninguno de nosotros es competente para realizar algún trabajo a fin de obtener la salvación. Es decir, que no depende de lo que nosotros hagamos. Por eso dice aquí, no es por obras, no es por ese trabajo propio, para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca, se enaltezca, se jacte, alarde. De hecho, la palabra gloriar que aparece ahí dice, para que ninguno se gloríe. Esa palabra griega que aparece ahí literalmente significa alardear. Es decir, para que nadie alardee, ¿no? Se le suban los humos a la cabeza, ¿no? Porque somos hechura suya. Todos somos creación de Dios. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ojo, todos somos creación de Dios. Pero hay un requisito, ser creados ¿en quién? En Cristo. ¿Y cuándo somos creados en Cristo? Cuando le reconocemos a Él como el Señor, como el Mesías, el Cristo. Entonces, cuando yo soy hechura de Dios, sí, yo soy creación de Dios. Pero le reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador, entonces ahora soy creado, soy hechura en Él, soy hecho. ¿Y soy hecho en qué? Hijo de Dios. Por eso hay que entender el texto. Somos hechura de Él, creados en Cristo. Y ahora que hemos sido creados en Cristo, entonces fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Claro, nadie se salva por obras. Nadie se salva por obras, pero cuando una persona es salva, hace buenas obras. Es diferente. De hecho, es el resultado natural de una persona que se ha salvado, es que su fe va acompañada de buenas obras, de un buen proceder. Su fe. Por eso el apóstol Santiago decía, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe con obras. Entonces aclaro, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, nadie obtiene la salvación por un obrar, porque se lo ha merecido. Pero después de que ahora es salvo por la gracia de Dios, esa gracia misma le permite hacer ¿qué? Buenas obras. Y todo hijo de Dios está llamado a hacer ¿qué? Buenas obras. A vivir conforme a una buena conducta. A mostrar que realmente es hijo de Dios y pertenece a ese edificio, a esa casa donde habita el Espíritu Santo. ¿Sí está haciendo buenas obras usted? Y cuando habla de buenas obras, acá no está hablando de obras de caridad. Ay, sí, ya le di la monedita a la señora que pide aquí en la esquina. No. Ese buenas obras está hablando de su vida. Que sus obras hablan más que sus palabras, su obrar, su actuar. Entonces usted no puede estar diciendo allá afuera con sus labios, soy hijo de Dios, cuando con su actuación demuestra lo contrario. Porque su hablar es mucho y su actuar es poco. Y lo poco que actúa no demuestra que sea un hijo de Dios. Es decir, que un hijo de Dios debe demostrar que es y que pertenece a ese edificio, que pertenece a esa casa,
con sus hechos, con su obrar, su testimonio. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Dice la Escritura, para que anduviésemos en ellas. Es decir, mire, ¿quién ha preparado esas buenas obras? Es el mismo Dios. Para que nosotros como hijos de Él, ¿qué? Andemos como es debido, como es digno que ande un verdadero hijo de Dios. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes los gentiles, la palabra gentil tiene varios significados. El significado primario es naciones, gentiles. Pero también era la forma en que se conocía a los no judíos, a los que no eran judíos. Pero luego también pasó a tener un significado más espiritual, de impío, incrédulo. Entonces, dependiendo del contexto, pues hay que entender de a qué se refiere. Y dice acá, ustedes, por lo tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, es decir, porque ellos eran gentiles por cuanto no eran ¿qué? Judíos. Cuando dice gentiles en la carne era porque no eran ¿qué? Circuncidados. Porque para hacerse judío, uno de los primeros requisitos es ¿qué? Ser circuncidado en su carne, cortado su prepucio, ¿sí? Entonces Pablo dice, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de esa manera por eran llamados incircuncisión, es decir, porque no eran circuncisos, no estaban circuncidados, por la llamada circuncisión. ¿Cómo lo llamaban? Incircuncisos. ¿Quiénes lo llamaban así? Los de la circuncisión. Es decir, los judíos eran circuncisos y los no judíos gentiles eran incircuncisos. Eso los diferenciaba, pues supuestamente, ¿no? Se supone que eso era lo que los diferenciaba. En aquel tiempo, dice la Escritura, estaban sin el Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel. En otro contexto dice, alejados de la ciudadanía que Israel tenía. Es decir, Israel ya tenía una ciudadanía. Y esa ciudadanía no era aquí en la tierra, sino ¿dónde? En el cielo. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban alejados, han sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, destruyendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo, un hombre nuevo, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados. Esa palabra, edificados allí, griega, la palabra que aparece, la palabra griega, epoikodomeo, significa construir sobre, construir sobre. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, no una parte, sino que todo el edificio, a la iglesia se le ve como un ¿qué? Edificio bien coordinado. Eso, es decir, no está de un lado para otro y de aquí para allá un ladrillo se va para un lado y otro para otro. Una columna sale corriendo por un lado y otra para el otro. No.
El edificio bien coordinado, es decir, bien compuesto. Bien compuesto, bien puestecito allí. Y esa palabra que aparece allí, coordinado, que significa bien compuesto, significa también unido estrechamente y organizado compactadamente. Estoy leyendo acá literalmente. Unido estrechamente y organizado compactadamente. Esa palabra que aparece ahí como coordinado, que es la palabra griega sunarmologeo. Significa unido estrechamente y organizado de manera compactada. Es decir, que el edificio debe estar compactado. Dice que ese edificio debe ir ¿qué? Creciendo. ¿Va qué? Creciendo hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. ¿Hasta dónde tenemos que llegar como iglesia? Hasta llegar a ser un ¿qué? Un templo santo para el Señor. Pero el edificio debe estar bien que compactado, unido en el Señor. Ahora dice acá, edificado, dice el versículo 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Quiero aclarar algo aquí, que últimamente he escuchado varias interpretaciones erradas de ese texto. Hace días atrás escuché a alguien por medio de la televisión hacer alusión a este texto, y esa persona dice, mire que la Biblia, decía esta persona, ordena que ustedes sean edificados sobre el fundamento que son los apóstoles y los profetas. Y este hombre decía, y él se declaraba a sí mismo apóstol, ¿no? Y decía este hombre, la Biblia enseña que la iglesia está edificada sobre los apóstoles, nosotros somos el fundamento. Yo dije, ay, ¿de cuándo acá dejó de ser el fundamento Jesucristo y pasaron a ser los hombres? Y por eso acaba esta aclaración, porque si de pronto usted ve ese mismo programa que yo vi, se puede entonces llegar a confundir y pensar entonces que ya los apóstoles son el fundamento, y es que lo están interpretando de esa manera. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces le dicen a la iglesia hoy, usted tiene que estar edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Usted tiene que estar edificado en ese fundamento, en los apóstoles y profetas. Entonces resulta que hoy los apóstoles y profetas ahora son el fundamento. Pues déjenme decirle que eso no es la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo está constituida sobre el fundamento que tenían los apóstoles y los profetas. Y el fundamento de los apóstoles y los profetas es el mismo fundamento que tenemos hoy, y es Jesucristo, la roca eterna, inconmovible. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él es el fundamento. Y por eso Pablo decía, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, dijo él. Ojo, porque hoy está sucediendo eso. Dijo Pablo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, lo dice literalmente, nadie. Pero hoy hay algunos que están intentando poner otro fundamento, pero ese fundamento es falso. Y aclaro esto porque hoy se está escuchando mucho este tipo de enseñanzas. Y tal vez de pronto usted, por estar de pronto tal vez tratando de escuchar un mensaje de la palabra, no estoy diciendo que sea malo que usted escuche un mensaje de la palabra por la radio o la televisión, no estoy diciendo que sea malo, de pronto se va a encontrar con una interpretación de estas y que no se vaya a torcer por la palabra. O sea, no se vaya a dejar torcer por esa palabra, ¿no? De esa mala interpretación de la palabra, claro. Entonces el fundamento no son los apóstoles y profetas como está enseñando hoy. Es decir, que los hombres ahora vienen a ser el fundamento. No, el fundamento es Jesucristo, siempre ha sido ese y no más. Y si otro pone otro fundamento, estamos de malas, hermano, ya, hasta ahí llegamos. Pare y nos vamos. Porque un fundamento de humano, un fundamento de hombre no sirve para nada. Entonces lo que dice el apóstol Pablo es, Efesios 2:20, dice, edifíquense sobre el fundamento en el que están los apóstoles y profetas fundamentados. Siendo ese fundamento la piedra principal y el ángulo de todo, Jesucristo mismo, la piedra angular. Él es el fundamento glorioso. Entonces nosotros somos un templo, el cual está bien edificado. Eso es la fe, de eso se trata la fe. Por eso es una sola fe, mi amado. Mi fe no puede ser por aparte.
de la fe de ustedes. Y la fe de cada uno por aparte. No, yo aquí viviendo mi fe aquí solito. No, aquí solito, yo mismo me autoministro. Señor, gracias. Yo mismo oro e intercedo por mí mismo. Sí, claro, yo puedo clamar por mi vida, pero yo necesito clamar por otros y que otros clamen por mí. Siempre hay una necesidad de comunidad. Amén. Amén. Entonces, dice que en esa fe vamos creciendo, en la fe puesta en el fundamento que es Jesucristo. Y el edificio va coordinado, unido estrechamente, bien organizado compactamente, va creciendo. El edificio tiene que ir ¿qué? Creciendo, agrandándose, aumentándose. Claro, a medida que llegan más y más almas que reconocen que Jesús es el Señor, se van ¿qué? Adhiriendo, van entrando a ser parte de ese edificio hasta lograr hacer un templo, como especie de una capilla, pues un templo, un santuario santo, dedicado, exclusivo, puro en el Señor. Entonces, ¿qué se demanda? Que el templo sea ¿qué? Que el templo sea ¿qué? Que el templo sea ¿qué? ¿Y qué se requiere para ser santo? Bueno, entonces la fe nos une. Y dentro de esa fe se va formando y se va edificando el templo. Pero el templo tiene que llegar a ser santo. ¿Y qué se requiere para ser santo? ¿Cómo se santifica el edificio? La iglesia dentro del llamado de la fe. ¿Cómo la iglesia se santifica para tener una misma fe? ¿Cómo nos santificamos? ¿Cómo debemos de santificarnos? La Biblia lo enseña. Colocémonos de pies, por favor, esta mañana. Dele gracias al eterno Dios, ahí donde usted está, por el llamamiento que le ha hecho. Ese llamamiento poderoso de bendición, de gracia, de gloria. Un llamamiento para estar aquí y ser parte de la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Como iglesia tenemos una gran responsabilidad al ser parte del templo de Dios, del edificio que se va construyendo y que va creciendo coordinadamente, bien allí compactado. Dentro de esa construcción, pues tenemos mucho que ver nosotros. Que nuestras obras verdaderamente sean las de hijos de Dios. Que nos identifiquemos. Que si usted ha fallado, bueno, la Biblia dice que abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo, nuestro Señor. Ahí tenemos ese abogado, ese intercesor. Ayúdame, Padre. Perdóname si te he fallado. Si he fallado como hijo o como hija de Dios, si te he fallado, Padre. Mi testimonio no ha sido el de un verdadero hijo o hija tuyo o tuya. Señor, ayúdame. Yo quiero ser un verdadero hijo tuyo. Yo quiero sumar y agregar valor, como lo que soy, constructor de tu reino. A añadirle valor cada día, Señor, a través de mi testimonio, a través de lo que hago, para que este edificio que somos todos nosotros se vaya construyendo coordinadamente y vaya creciendo, vaya agrandándose hasta que lleguemos a ser un templo santo dedicado para ti, Señor. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. Construir una iglesia que se constituya en tu templo santo para ti. Ayúdanos, Señor, a entender la gran responsabilidad que tenemos como iglesia, sosteniéndonos unos a otros como hijos tuyos verdaderos. Así se edifica tu templo, así se edifica la casa, sosteniéndonos unos a otros. Gracias, eterno Dios, te damos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, Yeshua. Amén y amén. ¿Cuántos pueden alabar a su Padre?